Buenos días a todos y a todas. Bueno, para los que no sepáis o no hayáis venido a ninguna clase, yo soy Ana Molinero, soy profesora del curso de bomberos y bueno, en esta clase vamos a ver conceptos de electricidad. Bueno, son conceptos básicos, pero ha habido otras clases de electricidad, pero en esta hay conceptos que ya se han dado en otras, pero he querido recopilar aquí un poquito todo lo que he encontrado en varios temas de electricidad, tanto de conceptos básicos como de riesgo eléctrico, de los efectos que causa la electricidad en el cuerpo humano, como de centros de... Bueno, ahora lo veremos, pero bueno, adelanto un poco para que veáis lo que vamos a tratar. Los centros de transformación, cómo se distribuye la electricidad, pues bueno, para que tengáis un poco una clase con toda la recopilación de lo que es la electricidad o cómo lo enfocan en los temas de bomberos, ¿vale? O enfocada hacia los bomberos. Vale, bueno, ya sabéis que en el temario general del curso de bomberos tenéis un tema que se llama redes de distribución e instalación de bomberos de electricidad. Y bueno, para los que no seáis del curso de bomberos general o seáis de bomberos de Euskadi o de otra comunidad, pues lo tenéis también en convocatorias, pues como riesgo eléctrico, o por ejemplo los de Euskadi tenéis el manual del Arcaute, ¿vale? Que también es de electricidad, bueno, que a cualquier persona le puede entrar este tema, ¿vale? De electricidad, a cualquier persona que se presente a una convocatoria de bombero. Es cierto que no siempre en los exámenes preguntan preguntas de electricidad, pero en la mayoría de los casos lo suelen preguntar, ¿vale? Vale, pues vamos a ello. Bueno, pues ya sabéis que siempre los que hayáis venido a mis clases me gusta hacer un índice, entonces porque como subo la presentación, pues para que lo tengáis más esquematizado y bueno, simplemente es eso, que tengáis el índice para luego ver lo que tenéis en la clase, ¿vale? Vale, pues vamos con los tipos de corriente, ¿vale? Bueno, la primera, brevemente, la voy a describir, es la corriente continua, la podéis encontrar también como CC o DC, ¿vale? Corriente directa. Bueno, la característica principal de esta corriente es que no cambia de polaridad, ¿vale? Que siempre los electrones van siempre en la misma dirección o en el mismo sentido, como está en la foto. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de corriente? Bueno, pues la podemos, o más bien, para ser más correctos, ¿dónde se genera? Bueno, pues se genera en generadores, en acumuladores de placas solares, en generadores mini eólicos, en las pilas o baterías que todos conocemos, ¿no? Pues todos hemos utilizado pilas o baterías en el día a día. Para cualquier dispositivo electrónico, ¿vale? Para sistemas fotovoltaicos, volvemos otra vez a las renovables. Los equipos SAI que nos aparecen aquí. Los equipos SAI son una especie de baterías que, pues por llamarlo así, tienen que estar constantemente dando alimentación, ¿vale? Entonces, digo una especie de baterías porque se componen de una serie de baterías para que cuando una falla, la otra de ese rendimiento, ¿vale? Porque es un equipo, como un conjunto, para que siempre estén dando rendimiento, ¿vale? Siempre dando alimentación a donde lo conectamos. Vale, luego fuentes de alimentación para equipos electrónicos o sensores, pues sensores ya sean térmicos, de movimiento, de lo que sea, ¿vale? Bueno, la corriente continua en una instalación para baja tensión tiene que ser menor o igual a 1500 voltios, ¿vale? Vale, vamos con la corriente alterna. También la encontraréis nombrada como AC, con las siglas AC. Se genera en los alternadores. Normalmente los alternadores, así como para describirlos un poco, son la parte, pues los más comunes son los que van en vehículos y pues, van integrados a los motores, ¿vale? Normalmente en vehículos, pero los alternadores pueden estar en muchos sitios, ¿vale? Pero los más comunes. Luego, la corriente alterna, tenemos la corriente alterna monofásica y la corriente alterna trifásica, ¿vale? Pues la corriente alterna monofásica
tiene una única fase y es la que se usaría, perdón, la que se usaría en las casas o de uso doméstico en edificios, ¿vale? Tiene tres cables, o dos o tres cables, y tendríamos el cable de potencial, el cable neutro y el cable de tierra, como vemos ahí, ¿vale? Y también podemos observar en esta gráfica que tiene, ¿por qué solo tiene una línea negra? Esto de que vemos aquí, línea negra me refiero a esta especie de gráfica, ¿vale? Bueno, especie no, que es una gráfica. Vale, pues esto que vemos aquí es la tensión en función del tiempo. ¿Y por qué solo hay una aquí y aquí hay tres? Bueno, pues porque precisamente por eso, porque es monofásica y solo vemos una fase, ¿vale? Bueno, pues como digo, luego la corriente alterna, vamos con la corriente alterna trifásica. Pues como digo, tiene tres fases, como su propio nombre indica, y se suele utilizar en la industria, y lo que nos permite o las ventajas que nos da, pues que podemos obtener distintas tensiones y nos permite, o sea que al obtener distintas tensiones nos permite también conectar receptores de más consumo, a lo mejor que, bueno, a lo mejor no, que nos permite conectar receptores de más consumo que cuando estamos hablando de corriente alterna monofásica. Si, por ejemplo, se nos ocurriera conectar un motor industrial que usan en una empresa me lo invento, del sector metal, que usan un motor o un compresor enorme, pues si se nos ocurriera conectarlo en nuestra casa, ¿qué pasaría? Pues que nos saltarían los plomos, ¿no? Eso, claro, en una empresa no pasa porque tienen contratado unas potencias y funcionan a unas tensiones que en nuestra casa no las tenemos, ¿vale? Por cierto, os lo digo siempre, si necesitáis pararme o escribirme, me escribís por el panel de preguntas. Y si alguna duda se queda pendiente o no la leo porque a lo mejor no es más larga y no la puedo resolver aquí, o porque me escribís varios y no me doy cuenta, me la escribís por campus y la resuelvo, ¿vale? Bueno, lo que decía, tienen mayor rendimiento que respecto a los monofásicos y bueno, y claro, y necesitamos menos, y esto hace que necesiten menos energía a la hora del transporte y por ello necesitan menor sección, que esto también nos repercute a la hora pues, de gastarnos dinero. Bueno, las formas de conexión son estrella triángulo, de hecho una conexión muy común puede ser estrella triángulo, pero también hay una conexión muy común que veréis que es estrella triángulo, la conexión de motor estrella triángulo. Y bueno, esta gráfica que veis aquí es una gráfica de tres fases, veis la negra, la naranja y la verde, bueno, verde o azul, no sé cómo lo veis vosotros, yo lo veo más azul. Y bueno, van cada una por una fase, ¿no? Igualmente es la tensión en función del tiempo y son eso, tres fases. Vale, el reglamento electrotécnico para baja tensión. Vale, bueno, esta diapositiva es muy importante y bueno, también pues es más un tema de normativa, ¿vale? Es muy, aunque sea muy importante, tampoco me quiero parar mucho porque, bueno, como su propio nombre indica, es una especie de manual. ¿Y qué pasa con los manuales? Pues que recogen normas. Esto es lo que usan los instaladores eléctricos o los electricistas o cualquier persona que trabaje en su día a día con electricidad o maneje electricidad. Cuando vas a hacer una instalación o una obra de cualquier trabajo, ya no solo electricidad, de cualquier índole, necesitas saber unas normas, pues igual que los electricistas usarán el manual, el reglamento electrotécnico para baja tensión, los que vayan a hacer una obra civil necesitarán saber el código técnico de la edificación, que por cierto también lo tenéis que saber vosotros. A lo que voy, que hay cosas que no hay que saberse de memoria, sino saber que están ahí para poder consultárselas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que existe, que se publicó en el Real Decreto de 842, 202 del 2 de agosto, que se aprobó en el BOE
se aprobó en el BOE 224 del 18 de septiembre, pero como digo, esto es más tema de normativa. Vosotros sí que es verdad que hay normativas que os las piden y os preguntan datos muy concretos, pero no, ni mucho menos tenéis que coger el manual y estudiaroslo de memoria, porque eso no lo hacen, como digo, ni los instaladores. O sea, ellos saben que hay unas normas que están ahí, que las tienen que consultar en ciertos momentos y ya está, ¿vale? Bueno, pues vamos con las magnitudes eléctricas fundamentales. A la hora de hablar de electricidad hay ciertos parámetros o ciertas magnitudes que es indispensable conocer. Y bueno, vamos a repasarlas, que algunas ya las hemos visto en otras clases. No sé si a los que habéis venido, pues bueno, ya las habréis visto, pero bueno, vamos a hacer un repaso. Bueno, primero vamos con la intensidad, que sería la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un conductor por unidad de tiempo. En el sistema internacional se mide en amperios. Entonces, sería, como digo, la carga eléctrica partido por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, ¿vale? Los electrones que circulan por un conductor por unidad de tiempo, ¿vale? He puesto aquí también los aparatos de medida de la intensidad, que serían la pinza amperimétrica y el amperímetro, ¿vale? Recordad que estos dispositivos se utilizan en baja tensión, ¿vale? Luego la tensión o diferencia de potencial la podemos definir como el proceso por el cual un cuerpo está cargado o cede electrones. Siempre la tensión va de la zona negativa a la positiva, ¿vale? Y se mide en voltios. Bueno, luego que sepáis que cuando hablamos de tensión, diferencia de potencial o voltaje es lo mismo, ¿vale? Tenéis que también ser un poco, abrir la mente con el lenguaje y también ser cuidadosos porque a lo mejor podéis encontrar una magnitud, un concepto o lo que sea de varias maneras diferentes y por ello no deja de estar bien, ¿vale? Vale, y por último la resistencia eléctrica, que sería la dificultad que presenta un conductor eléctrico al paso de la corriente, ¿vale? Esto es más viene con el material o con el conductor, ¿vale? Bueno, sí, con el material y con el conductor, con las dos. Y bueno, depende directamente de la resistividad, por ello la resistencia es resistividad por longitud partido de la sección. En este caso esta fórmula estaría ligada, pues como digo, al conductor, porque estaríamos hablando de la longitud y la sección del conductor, ¿vale? Y se mide en ohmios. Vale, y ahora vamos con la ley de Ohm, que establece que la intensidad de la corriente que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Vale. Vale, os he puesto aquí una pirámide que tenéis en el temario. Perdón, os he puesto aquí una pirámide que tenéis en el temario que es bastante útil. Pues yo personalmente siempre estaba pensando, porque quería deciros que yo personalmente siempre la he utilizado cuando estudiaba en el instituto, la utilizaba cuando tenía que hacer exámenes, me la ponía en una esquinita cuando estudiaba en tecnología y en electricidad me la ponía porque cuando quieres sacar cualquier magnitud de estas tres, tú tapas una de las tres y bueno, ya te sale. Entonces, claro, pues si no te sabes estas fórmulas así de memoria, pues puedes tapar el voltaje y sabes que el voltaje es I por R. Entonces, claro, si te piden el voltaje, tapas el voltaje y te sale I por R. Y así con todas las demás. De todas formas, tenéis un vídeo que explica esto en el campus, por si lo queréis ver, ¿vale? Lo que quería explicaros también es que cuando dicen que algo es directamente proporcional, claro, si te dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, directamente proporcional a la diferencia de potencial, en este caso al voltaje, que como os he dicho es lo mismo,
quiere decir que cuando aumenta, o sea, que cuando aumenta el voltaje aumentará la intensidad, ¿vale? Y inversamente proporcional a la resistencia quiere decir que si aumenta la resistencia disminuirá la intensidad. Creo que eso lo tenéis claro, pero por si acaso lo aclaro, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos esta ruletilla, ¿vale? Que también está en el temario y me ha parecido también interesante ponerla porque, bueno, también está la relación con las demás magnitudes, siempre relacionadas también con la ley de Ohm, ¿vale? Y, bueno, y incluye la potencia, porque la potencia al final, aunque no sea de las tres primeras magnitudes de la ley de Ohm, que son V y R, voltaje, intensidad y resistencia, pues también está al final relacionada, ¿vale? Y ahora, una vez explicada la ley de Ohm, vamos a explicar las otras dos magnitudes que faltan, que son la potencia eléctrica, bueno, la energía, que sería la capacidad de un sistema de desarrollar un trabajo, ¿vale? Que sería pues la potencia de un receptor durante un tiempo determinado, ¿vale? Y luego la potencia eléctrica, que sería la energía que se desarrolla por unidad de tiempo, ¿vale? Pues eso, pues podemos también utilizar, decir que es la energía partido el tiempo, ¿vale? O utilizar la ley de Ohm, que sería decir que es el voltaje por la intensidad, ¿vale? Y si despejamos también con la ley de Ohm también, podemos llegar a través de estas fórmulas, podemos llegar a la conclusión de que es también la resistencia por la intensidad al cuadrado, a través de esta, partiendo de esta, ¿vale? Por ejemplo, la potencia sería el consumo eléctrico de cualquier receptor eléctrico, pues pues lo que gasta cualquier electrodoméstico, ¿no? Eso sería la potencia, ¿no? Por eso cuando hablamos de las facturas de luz decimos el consumo, ¿no? Vale, pues seguimos con... Si tenéis preguntas o si eso, como digo, me podéis preguntar, que os veo muy callados. Vale, pues vamos con la red de electricidad, transporte y distribución. Vale, como hemos nombrado antes, la red doméstica es de alterna y es de tipo alterna y monofásica, ¿vale? Entonces tiene fase y neutro. Las aplicaciones que nos podemos encontrar en este tipo de red son iluminación, calefacción, motores eléctricos pequeños, ¿vale? Todo este tipo de aplicaciones. Las líneas de alta tensión tienen un voltaje superior a 1000 voltios en alterna y en el caso de la continua 1500 voltios, ¿vale? Y luego las categorías. Esto es simplemente que sepáis las categorías porque os lo pueden preguntar tal cual, ¿vale? Saberos el rango que en la tercera categoría es de 1 kilovatio. Sabemos que 1 kilovatio son un kilovoltio, perdón. 1 kilovoltio, sabemos que 1 kilovoltio son 1000 voltios. De 1 kilovoltio a 30 kilovoltios. De la segunda categoría desde 30 kilovoltios hasta 66 kilovoltios. Y que la primera categoría es de 66 kilovoltios hasta 220 kilovoltios. Y bueno, las categorías especiales que tienen un voltaje ya superior a los 220, pues por ejemplo la catenaria del ferrocarril y demás, pero esto es ya tensiones muy altas, ¿vale? Pero bueno, quedaros con las categorías que las tenéis que saber tal cual, ¿vale? Vale, ahora planteo una pregunta. Luego al final, ya sabéis que me gusta hacer preguntas, pero esta la he metido intermedia porque me ha parecido interesante. A ver si me sabéis decir esto, ¿vale? ¿Sabríais decirme qué voltaje entra por el enchufe de tu casa? 110 voltios, 440 voltios, 320 voltios o 230 voltios. Me gustaría que en esta participáis porque es interesante que hagáis esta reflexión.
Vale, veo que estáis participando mucho, así me gusta. O sea, si yo ahora pongo un tester o un multímetro con los polos fase y neutro en el chufe, o sea, en los agujeros, o sea, está mal dicho, ¿vale? Pero, ¿qué me marcará? Estoy dejando un poco pensarlo. Vale, la mayoría estáis contestando bien, ¿vale? Vale, pues 230 voltios, ¿vale? La tensión nominal que entra a nuestras casas y la de consumo doméstico es 230 voltios. Vale, la mayoría habéis contestado bien. Bueno, pues vamos con los centros de transformación. Vale, ¿qué pasa antes de pasar al punto de consumo? Pues bueno, vamos a poner un ejemplo. Antes de llegar a una casa o a un edificio de viviendas, no nos va a llegar de la red que hemos dicho. Vamos a pasar un poco atrás. Vale, desde esta red, ¿creéis que nos puede llegar esta tensión directamente a nuestras casas? Pues no nos va a llegar. Entonces, lo que pasa es que hay unos puntos intermedios, se llama centros de transformación, ¿vale? Entonces, lo que hacen es distribuir la tensión en alta o media tensión, pues, como digo, a través de estos centros de transformación. Y bueno, básicamente funcionan con transformadores, lo que tienen dentro son transformadores y perdón, estaba leyendo. Me dice Jonás que ha contestado como si fuera en Brasil, que allí es 110. Vale, sí, claro, yo quizá lo debería haber puntualizado que aquí en España, claro, es verdad que en otros países la tensión es diferente. En cada sitio la tensión nominal puede variar. Eso es cierto, Jonás. Muy bien, vale. Vale, seguimos. Bueno, lo que decía, los centros de transformación cogen la tensión en alta o media tensión y la transforman en media o baja tensión, dependiendo del consumidor, ¿vale? Entonces, la tensión en la que quedarán será 400 voltios en trifásica y 230 en monofásica, ¿vale? Y como digo, lo hacen a través de transformadores. Vale, pues vamos con los tipos que existen de centros de transformación. A ver, un momentito que me estoy sacando las preguntas para leeros. O sea, me las estoy poniendo más a la vista. Vale. Bueno, pues empezamos con los prefabricados. Vale. Los elementos que tienen estos centros de transformación se encuentran en el interior, ¿vale? Son, pues como dice el nombre, prefabricados con una estructura de hormigón armado y suelen constar de la estructura del cerramiento lateral y el techo, o sea, es decir, las paredes y el techo. Entonces, funcionan con una estructura monobloque con toda la armadura que está unida a un colector de tomatierra. Recordamos que la tomatierra es necesaria para cuando hay descargas y se pone en peligro, ¿vale? O cuando hay una tormenta eléctrica y hay un rayo, o bueno, en fin, que la electricidad sale por algún sitio y siempre, bueno, esto lo veremos después, no quiero adelantar. Bien, vale. Vale, normalmente vienen instalados los componentes de fábrica y suelen tener una única puerta, aunque en ocasiones pueden tener dos, ¿vale? Vale. Pues después vamos con el enterrado. Os voy poniendo fotos de cómo son cada uno, ¿vale?
enterrado o el que está, o que está subterráneo. Se fabrican exactamente igual que los prefabricados, ¿vale? La fabricación es igual, únicamente que están al ras del suelo. A veces tienen ventilación en las rejillas verticales u horizontales, que es verdad que tienen unas dimensiones concretas, ¿vale? Y bueno, normalmente están normalizadas, ¿vale? No puedes ponerlo tú, un fabricante de este tipo de habitáculos no puede ponerle las dimensiones que quieras, normalmente están normalizadas, ¿vale? Y se desciende mediante una escalera y teniendo cuidado de hacer la maniobra de una determinada manera, pues por si hubiera habido lluvias, evitar caídas y demás. Vale, luego para evitar la entrada del agua y el riesgo de inundación se suelen reforzar en los bordes con juntas, ¿vale? A la entrada y a la salida. Y existen modelos especiales que son semienterrados, pues dependiendo de las necesidades del sitio donde se pongan y demás. Vale, luego os voy a nombrar brevemente estos, porque estos son, pues a lo mejor menos comunes, pues en edificios, bueno, menos comunes a lo mejor los últimos, estos son más. En edificios de obra civil y cubiertos, que son similares a los demás centros de transformación, pero a diferencia de los que están a diferencia de los otros, están en la calle, ¿vale? Y entonces todos los elementos se alojan en el edificio. Luego, los que están en intemperie o en altura tienen esas potencias tan grandes y por eso están en altura, ¿vale? Y en potencias me refiero tan grandes de hasta 150 kilovatios. Entonces, normalmente los ponen en zonas rurales. No sé si alguno tenéis un pueblo o sois de algún pueblo que a lo mejor habéis tenido la oportunidad de verlos, ¿vale? Y luego los que son de intemperie en la calle, pues son básicamente igual que estos, lo que pasa que al no estar en altura, pues están reforzados con vallas metálicas, ¿vale? De protección y suelen ser propiedad del cliente. Estos sí que suelen estar en donde está el cliente al que van dirigidos o de las empresas de suministradoras, ¿vale? La tensión suelen ser de 400, ¿vale? Porque las empresas se suelen mover con 400 voltios porque suelen tener corriente alterna trifásica, ¿vale? Y por último, estos que son un poco menos comunes o un poco más diferentes, porque funcionan con un gas que es el hexafluoruro de azufre. Y este gas es 5 veces más denso que el aire, ¿vale? Entonces son más seguros y su funcionamiento es más fiable. Bueno, y así, después de ver todos los tipos de centros de transformación que hay, tenéis que tener en cuenta que esto no puede entrar cualquiera. O sea, yo no puedo coger e ir a un centro de transformación y entrar o saltar la valla que tengan o abrir la puerta. Esto no lo puedo hacer yo ni cualquier persona. Tiene que ser un personal autorizado bueno, que es pues, el personal de la empresa autorizada donde sea el centro de transformación o el personal del ayuntamiento al que pertenezca, para que me entendáis, ¿vale? Vale, vamos con las instalaciones interiores en edificios, ¿vale? En cuanto a las instalaciones interiores en edificios, cuando hablamos de circuitos de potencia, o sea, cuando se hace una instalación en un circuito, en un edificio, si hablamos de los circuitos de potencia, un circuito de potencia es esta foto de aquí que os he puesto, ¿vale? Sería como el cuadro de mandos, la distribución, ¿vale? Entonces podemos tenerlos en el mismo tubo o en la misma canalización, por así decirlo, siempre que se encuentre aislado para la tensión que se asigna la más alta. Es decir, si yo digo, esta canalización tiene que ir a la tensión más alta, o sea, la tensión que tiene que ir que necesita o que requiere más tensión, las quiero poner las dos juntas. Entonces, esa la tengo que aislar, porque no voy a poner las dos que requieran más tensión juntas, ¿vale? Vale, en cuanto a la separación de los circuitos, pues bueno, aquí una serie de estipulaciones, pues no deben instalarse los circuitos de potencia y los de muy baja tensión
en las mismas canalizaciones, a menos que el cable esté aislado para la tensión más alta presente o se apliquen las disposiciones siguientes. Que cada conductor de un cable se aplique, pues lo mismo que he dicho, esté aislado para la tensión más alta presente en el cable. Que los conductores estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento separado de un producto o de un canal, si la separación garantiza el nivel de aislamiento requerido para la tensión más elevada. Vale. Daros cuenta que cuando se hace una instalación de este tipo requiere una serie de medidas de seguridad, ¿vale? O sea, no podemos hacerla a la ligera. Entonces, cuando la tensión es la más elevada, pues aún hay que tener un cuidado especial, ¿vale? O sea, no es... Ah, vale, perdón, que estaba leyendo que pensaba que me habíais preguntado algo. Vale. Y bueno, tienen que seguir los sistemas de circuitos eléctricos en viviendas, tienen que seguir una serie de normativas, pues igual que os he dicho antes, siempre que se hace una instalación de cualquier tipo, se hace un proyecto o se sigue o se hace una obra, pues se siguen una serie de normas, ¿vale? Vale, pues en cuanto a los conductores, os hago aquí unas breves pinceladas de cómo serían las instalaciones en edificios, ¿vale? Pero para esto tendría que estar un rato más, o sea, para esto tendría que hacerlo más extendido en la clase, ¿vale? O sea, que tendría que hacer otra clase más dedicándome a lo mejor solo a esto. Vale, pues en cuanto a los conductores, tiene que estar el color tipificado, identificado claramente, ¿vale? Para hacer los montajes de manera adecuada. Pues os he puesto aquí el color que llevaría cada uno, pues el conductor neutro azul claro, el conductor de protección amarillo o verde, las fases negras y la tercera fase gris, ¿vale? Y luego, dependiendo del número de circuitos y el establecimiento de vivienda tiene electrificación básica o elevada, pues tendrá estos circuitos independientes, ¿vale? Para poner un ejemplo visual, porque os he puesto aquí electrificación básico y electrificación elevada. Y claro, aquí veis C1, puntos de alimentación, C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, C3, cocina y horno. Claro, esto suena a una casa, ¿no? Claro, por ejemplo, para que entendáis esto, si vosotros vais al cuadro general de vuestra casa, donde está el diferencial, y queréis, le dais veis la botonera, porque está el diferencial, el que cuando se va la luz lo subís, el diferencial, y luego está el diferentes botones, ¿no? Claro, si le dais a uno de ellos, a uno de los magnetos que hay, no vais a apagar toda la luz de la casa, se apagará un canal. Pues esto es igual. Pues habrá diferentes puntos, porque la instalación de una casa no se hace toda siguiendo un recorrido y ya está. Se hace siguiendo pues diferentes recorridos para que no todo dependa de un solo recorrido. No sé si me he explicado con esto, ¿vale? Si no entendéis algo me decís, ¿vale? Y luego para electrificación elevada, pues esto sería pues más para viviendas que necesitan pues a lo mejor chalets más grandes o edificios de oficinas y demás, ¿vale? Sí, fusibles, que no me salía, perdón, sí. Me dice Carolina si me refiero a los fusibles, sí. Cuando subes o sea, cuando subes el cuadro de mandos de vuestra casa, cuando subes me refiero a los magnetos, el magneto térmico, ¿vale? Que yo le llamo magneto térmico porque se llama así. O sea, se llama magneto térmico porque es un interruptor magnetotérmico, ¿vale? Pero sí cuando subes el fusible. Vale, seguimos. Ahora vamos con los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica. Vale, tenéis que, esta frase es, vale, si me quedo así un poco es porque voy leyendo lo que me ponéis, ¿vale?
La electricidad circulará siempre por el camino de menor resistencia y su tendencia natural es a descargar en tierra. Vale, eso es lo que os decía un poco antes, que me he adelantado un poco porque pensaba que ya os lo había dicho, pero no, vale. Esto es muy importante, ¿vale? La electricidad siempre va a tender a descargar en tierra, o sea, en la tierra, ¿vale? Y siempre va a intentar ir por el camino de menor resistencia. Es decir, si circula por un cable que la resistencia es 3 y tu cuerpo tiene resistencia 2 y tú agarras el cable, pues la resistencia, o sea, la electricidad va a ir hacia ti. O sea, no tiene más. Así de simple es. Por eso vienen los calambres, por eso vienen las electrocuciones, por eso vienen todos los problemas con la electricidad y por eso vienen la parte que vimos ahora, ¿vale? Los efectos fisiológicos y el riesgo eléctrico, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que cuanto más alta sea la tensión, mayor facilidad va a tener la electricidad para buscarse otro camino alternativo. Obviamente tenemos medidas de seguridad, hoy en día tenemos medidas de seguridad para que no pasen estas cosas, los cables están muy aislados, tenemos medios para que no pase lo que pasa, aún así pasan cosas, ¿vale? Bueno, que decía que cuanto más alta sea la tensión, mayor facilidad tiene la electricidad de buscarse otro camino. O sea, si es más grande, pues más fácil es que se busque otro rumbo, ¿vale? Pues lo que decía antes, si agarramos un cable y nuestro cuerpo no es aislante, pues nos vamos a convertir en parte de ese recorrido. Si hay poca corriente, no pasa nada, pero si hay mucha corriente, pues no nos podemos electrocutar. Luego vamos a ver los riesgos y los diferentes efectos de la electricidad en el cuerpo. Y bueno, aquí he puesto los recorridos que más alternativos son, que más peligrosos son, alternativos de la electricidad son mano a mano, porque pasa por el pecho, de cabeza a mano, porque lo que es habitual es, o sea, de cabeza a mano o a pie, y de la mano al pie, ¿vale? Vale, ahora vamos con los efectos físicos que nos causan, ¿vale? La tetanización. ¿Qué es la tetanización? Bueno, pues cuando nos traspasa una corriente que va a partir de los 25 miliamperios, se produce un efecto que nos hace contraer el músculo o varios músculos y no nos permite volver a nuestro estado natural hasta que la intensidad no pasa, ¿vale? Igual así nos hacéis una idea de lo que es, pero si os digo la palabra engarrotamiento, igual os suena más. O sea, cuando nos quedamos pegados al enchufe y nos engarrotamos así, pues igual esto suena más común, ¿no? O sea, más familiar. Pues eso sería, ¿no? Cuando tocamos un cable y nos quedamos pegados al cable o tocamos un enchufe o metemos, este es un caso muy extremo que nadie creo que lo hiciera conscientemente, pero metemos un objeto de metal a un enchufe y nos quedamos ahí pegados al enchufe, porque eso nadie creo que lo hiciera, pero bueno, sería un peligro que, nadie creo que lo hiciera, pero bueno, nos quedaríamos ahí pegados al enchufe y engarrotados, ¿no? Pues eso sería la tetanización, ¿vale? En esta tabla que os he puesto aquí, podemos ver, dependiendo de la intensidad y en miliamperios, los efectos fisiológicos que hay en el cuerpo y también hay una columna de la duración del shock o de lo que llamamos comúnmente como calambre, ¿no? Porque siempre cuando decimos, pues me ha dado calambre o me ha dado calambre o he tenido un calambre, ¿vale? Porque eso también influye, ¿vale? No nos olvidemos de que no solo influye la corriente y los efectos, sino que también influye el tiempo al que estamos expuestos. Es decir, una corriente de 15 miliamperios, no es lo mismo estar expuesto a una corriente de 15 miliamperios unos segundos que un montón de minutos, porque no, esto va a cambiar, ¿vale? Entonces, otra cosa importante, no hay que olvidar que cuando decimos que la corriente, perdón, la electricidad hace daño y la electricidad nos puede matar,
porque es verdad, nos puede matar, o sea, nos puede hacer daño. Lo que nos mata de la electricidad es la corriente, la intensidad. No es ni el voltaje ni la resistencia, ni la potencia, ni nada. O sea, es la intensidad, lo que se mide en amperios. Por eso en esa tabla tenemos los amperios, ¿vale? O sea, tenemos miliamperios, porque amperios, si no, no, o sea, no, ¿vale? Bueno, aquí tenéis 5 amperios y veis que en menos de un ciclo cardíaco te puede dar una fibrilación ventricular, ¿vale? Bueno, pues vamos pasando. Vale. ¿Qué efectos químicos podemos tener? Bueno, pues un efecto químico es el efecto electrolítico que, bueno, pues que al paso de la corriente continua el organismo humano te puede, por la sangre, o sea, por el organismo humano y por la sangre te puede generar una embolia. Eso es lo que pasa con la electrolisis de la sangre, ¿vale? Es como que se superpone la frecuencia del ritmo nervioso y el circulatorio y produce como una alteración, que son como unos espasmos y unas sacudidas, y al final se traduce también en fibrilación, ¿vale? Ventricular. Vale, luego los efectos térmicos, pues bueno, serían quemaduras, que bueno, al paso de la corriente eléctrica pues se libera una energía, como hemos dicho antes, la energía está relacionada con la electricidad, esta energía se traduce en un desprendimiento de calor y como consecuencia pueden aparecer quemaduras tanto externas como internas. Y luego el arco eléctrico, que al final también se traduce en quemaduras debido a grandes temperaturas, ¿vale? Hasta los 20.000 grados, ¿vale? Podría ser. Vale, la distancia de seguridad. Vale, esto de las distancias de seguridad está más relacionado en las zonas de trabajo, pero también nos lo pueden preguntar, ¿vale? En algún manual de riesgo eléctrico sale. Bueno, la distancia distancia de L se denomina así, ¿vale? Que es el límite exterior del área de trabajos en tensión. Entendiendo trabajos de tensión como el trabajo en el que el trabajador entra en contacto con elementos de tensión o zona de peligro, ya sea con una parte del cuerpo, con toda la herramienta o con un equipo que esté manipulando. Aunque hay que tener en cuenta que no son trabajos en tensión, mediciones o verificaciones, ¿vale? Por tanto, sería pues el espacio alrededor, por tanto, la zona de peligro sería esta roja de aquí, ¿vale? A ver, os la señalo, esta zona roja de aquí. El espacio por el que los elementos se encuentran en tensión y en la que el trabajador está desprotegido y donde existe riesgo de arco eléctrico o contacto con un elemento y puede estar dependiendo de los movimientos que realice el trabajador sin desplazarse, ¿vale? Y luego la distancia de V, estamos hablando de la distancia que define el límite exterior del área de trabajos de proximidad, ¿vale? La zona de proximidad sería la verde y la entendemos como el espacio que delimita alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente la zona sin un peligro aparente, por así decirlo, ¿vale? A ver, siempre son zonas de peligro, pero esta es menos peligrosa. Vale, ahora os he puesto unas cuantas preguntas, ¿vale? Para finalizar y me gustaría que participaréis un poquillo, ¿vale? Venga, os las leo. ¿Cuál es la medida de la resistencia eléctrica? Vatios, voltios, ohm, pascal. Vale, pues sería ohmios. No he dejado el ohmios porque pero bueno, es la abreviatura, ¿vale? Vale, seguimos.
una línea de alta tensión con una tensión nominal de 125 kilovoltios se clasifica como A, primera categoría, B, segunda categoría, C, tercera categoría, D, cuarta categoría. Vale, sería la primera categoría. Alguien me ha dicho que era la cuarta categoría. Vamos a volver. No, no hay ninguna cuarta categoría. Hemos dicho que sí que existen categorías especiales, pero no existe la cuarta categoría. No pasa nada porque, o sea, que nos puede pasar, pero que a veces como que nos juega una mala pasada el enunciado de las preguntas y pues bueno, no pasa nada. Vale, seguimos. La intensidad eléctrica es directamente proporcional a la resistencia e inversamente proporcional al voltaje. B, directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. C, lo que marca el contador eléctrico mecánico de la vivienda. D, lo que marca el contador eléctrico inteligente de la vivienda. Vale, esto es la B, ¿vale? Es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Como he dicho, esto es la ley de Ohm. Pues bueno, esto os ayudaría a haceros el triangulito que os he dicho, que cuando no estéis seguros, pues os serviría de ayuda. La pinza amperimétrica es un aparato de medida para las instalaciones de A, alta tensión, B, media tensión, C, baja tensión, D, puede valer para todas. Ya esta es la última, creo. Os lo he nombrado. Esto no está escrito en la clase, pero os lo he nombrado y en otras clases lo he dicho y bueno, esta era un poco a ver si lo sabíais. Pero vamos, que lo he nombrado en esta clase, lo he nombrado así de pasada. Vale, pues era de baja tensión, ¿vale? Estos instrumentos están pensados para baja tensión. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Recordad que la clase se queda grabada y muchas gracias por asistir y cualquier duda que tengáis la vemos por el campus virtual. Un saludo y que tengáis buena tarde. Hasta luego.